Bienvenidos a Construyendo mi legado, el podcast donde líderes y emprendedores comparten su éxito y empoderamiento. Prepárate para inspirarte con Armida Peña. Este podcast llega a ustedes gracias a AAA Plaza Appliances, Rafelina Salón New York, Lazy Lingerie, Rodríguez Cakes Distributor, Líder Net Global, JDC Electric, Leader Explorer Learning Center, Nancy Rodríguez, una empresa más humana, Armida Peña. Bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo mi legado. Hoy me acompaña Juan Hernández como co-host, porque estaremos tocando el tema de innovación y de soluciones energéticas que hoy día están cambiando el mundo. Nuestro invitado es un maestro en el área de la refrigeración, Víctor Peña. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme una vez más. Bueno, esta es tu casa. Sí. Este es el rinconcito del legado que realmente tú estás dejando. Y digo que tú porque siempre me refiero a ti como esa persona que me ayuda, que me impulsa, que me acompaña en esta construcción de nuestra empresa, que con la misma servimos y vamos dejando esa huella allá atrás que viene en herencia de nuestro padre específicamente. Así que hoy vamos a estar hablando de ese tema que te apasiona, que sé que manejas, que dominas a la perfección. ¿Verdad, Juan? Claro, no hay duda. Y de verdad que es un privilegio hoy tener a Víctor acá en el escenario, y para todos la audiencia, hay que aprovechar estos minutos que vamos a tener a Víctor. Vamos a dirigir a él algunas preguntas para poder extraer tanto conocimiento que él tiene. Los que estamos cerca de él tenemos un beneficio grandísimo, y es que aprendemos día a día de ese conocimiento de este maestro excelente que tenemos a nuestro lado. Entonces, gracias, Víctor, de verdad, por estar hoy con nosotros, y bueno, seguro vamos a tener un tiempo de mucha calidad en este podcast el día de hoy. Sin duda. Eso venimos. Sin duda. Bueno, vamos a empezar por lo básico, por lo más fácil. Como vamos a hablar de bombas de calor, o mejor conocido como heat pumps, ¿qué es eso? El heat pump o la bomba de calor es simplemente un equipo de refrigeración. Tiene la peculiaridad de cambiar el flujo de refrigerante, y al cambiar el flujo de refrigerante puede mover el calor de un lugar a otro según sea necesario. Si quiere mover el calor de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera de un espacio cerrado. Ese es lo básico de la bomba de calor. Ok. Lo que estamos viendo hoy día es que está yo no puedo decir que de moda en sí, sino muy necesario hacer cambios radicales, especialmente por los ahorros que tenemos cuando pasamos a un sistema tan moderno como son las bombas de calor. Lo estamos viendo día a día en nuestra empresa. La gente llama y dice, ¿cuánto nos cuesta poner un heat pump? Y se confunden porque no saben que eso no es un electrodoméstico común y corriente, eso lleva una medida. Sí, hay toda una industria diseñada alrededor de cómo calcular la cantidad de calor que va a mover o necesita un espacio para la bomba de calor. Hay programas, hay websites, pero lo más utilizado, o lo que más concuerda con los estándares, es el manual J, que lleva unas calculaciones de acuerdo al espacio, a la ubicación de la casa, a cuántas ventanas, cómo está la insulación y todo eso, para que te dé un estimado del tamaño del equipo, para que sea 100% eficiente para ese espacio.
porque podemos poner un equipo. La experiencia que uno ha tenido desde que empezamos, que llamamos que mi aire no enfría, y cuando uno va, tiene una habitación de 15 por 20 y pone un airecito de 5000 BTU dándole el sol de frente a la pared y o un mueble frente al equipo que no deja mover el aire, y realmente el equipo está trabajando, lo único que no es suficiente para ese espacio, no es suficiente para enfriar ese espacio. Lo mismo sería en caso de que el invierno para calentarlo, si es un equipo que no está propiamente calculado, diseñado para ese espacio, entonces el cliente no se va a sentir satisfecho. Sí, sí. Bueno, yo recuerdo en una conversación que tuvimos en la oficina con Víctor, salió el tema de las bombas de calor o los heat pumps. Y algo que yo identifiqué contundentemente en esa conversación es la pasión que tiene Víctor por la innovación. Y efectivamente este es un sistema que ha traído mucha innovación a todo el tema de la eficiencia energética, ¿no? Sí, realmente, porque las bombas de calor existen casi desde que están los aires acondicionados, porque es un concepto muy simple, muy básico. Como decía Tres Patines, yo cojo el aire y lo volteo. Entonces tengo que dar calefacción para adentro. O sea, es algo que sin un conocimiento muy técnico uno puede entender que se podría hacer algo así, de invertir el flujo de refrigerante, y lo que ha sucedido es el avance en la innovación de los controles, en la tecnología, en lo que es la electrónica. ¿Por qué? Porque ahora es mucho más simple un sistema electrónico que se programa para que haga los cambios, para que active las diferentes válvulas que son las que generan, porque el compresor es el mismo y funciona de la misma manera. Lo que se invierte es el flujo del refrigerante. Al invertir el flujo del refrigerante, pues necesita equipos mecánicos y electrónicos. Al haber tanto avance en la parte electrónica, pues ha sido mucho más fácil manejar los equipos mecánicos. Y por eso ha incrementado la eficiencia de los equipos. Lo ha multiplicado. El poder controlar bien, el poder manejar, el poder medir las diferentes temperaturas, la de la tubería, la del aire, la de afuera, la de adentro. Y entonces, en base a eso, hacer un cálculo. ¿Qué debe hacer el equipo? Esa computadora que se han diseñado con esos programas son las que han mejorado y eficientizado mucho los equipos. Sí. Hay mito y realidad en esta nueva tecnología. Anteriormente nos decían, no, porque si el equipo es 220, va a hacer más consumo en el bill de la electricidad. Si es 110, va a ser menos. Y la gente como que se le puso eso en la cabeza. Y tú sabes que cuando empezamos, a veces teníamos aire acondicionado y ni siquiera sabíamos nosotros exactamente cómo responder a un cliente que decía, no, que no puede ser 120, sin importar los BTUs, la capacidad. Y era como todo el mundo, y no tiene uno 110, pero de 12 BTU en adelante es más complicado, mientras más capacidad, más complicado de conseguir 110, y todo se basaba en el temor al bill de la electricidad. Sin embargo, esto ha venido a revolucionar todo, a cambiar todo, porque este sistema tan moderno está siendo subsidiado por muchos programas para los dueños de propiedades por el bajo consumo. Tú como técnico, ¿dónde nos puedes explicar cómo esto de una forma más digerible, más fácil? Bueno, realmente lo que más ha cambiado es el compresor. Porque el compresor es la parte del equipo que tiene más consumo. Entonces, ahora mismo los compresores usan un sistema que se llama inverter. Hace un cambio de la electricidad de corriente alterna, corriente directa,
y maneja el compresor en diferentes velocidades. Anteriormente, cuando el compresor iniciaba a su máxima velocidad y seguía mientras estuviera corriendo, iba a su máxima velocidad. Pues ahora los inverters lo que han hecho es reducir los picos de consumo del compresor. O sea, es una onda más estable para el funcionamiento del compresor. ¿Por qué? Porque el compresor, cuando arranca, vuelvo al sistema electrónico, el sistema electrónico le dice, ahora que vamos a empezar, arranca el pasito. Entonces el compresor arranca el pasito, recoge todo el refrigerante, lo va condensando, y cuando ya el sistema electrónico toma las medidas de la temperatura de la tubería, del ambiente, entonces le dice, ok, necesitamos tanto frío para este espacio. Dale para allá. Entonces el compresor acelera, aumenta. Entonces, ¿qué pasa? Es como el carro. Cuando ya el carro se va moviendo y tú quieres aumentar la velocidad, no tienes que acelerarlo tanto. Él ya le está en movimiento. Su velocidad aumenta mucho más fácil. Entonces lo mismo pasa con el compresor. Cuando llega el punto donde él va a aumentar esa velocidad, hace una onda un poco más reducida, no hace un pico. Como anteriormente los compresores de antes lo que hacían era disparaban así. Entonces ese pico lo que hacía era que aumentaba el consumo de electricidad, porque para poder alcanzar de cero hasta allá, ahí necesita mucha energía. Sí. Entonces eso es lo que ha cambiado ahora mismo en el asunto del consumo. Además, los abanicos antes eran simplemente un motor regular, ahora lo mismo. Son motores controlados por sistemas electrónicos que le dan diferentes velocidades de acuerdo a lo que se necesite. Necesita enfriar mucho o calentar mucho, el abanico va a correr mucho. Necesita enfriar menos, el abanico va reduciendo, reduce su velocidad. Al reducir la velocidad, reduce el consumo. Entonces, todo eso se traduce a una temperatura más estable dentro del espacio, porque no hay picos, de nuevo. Cuando el compresor anteriormente le poníamos el termostato a cierta temperatura, entonces el equipo iba a subir, o más bien iba a poner esa temperatura, normalmente se iba a pasar unos pocos grados y se iba a apagar, se apaga por completo el compresor. Entonces la temperatura baja o cambia, bueno, porque puede subir, sea que suba o que baje, va a cambiar. Entonces va a trabajar dentro de un rango. Cuando llegue hasta cierto punto, ahí de nuevo arranca el compresor y comienza el nuevo proceso. Pero los inverters no se detienen tanto, sino que se mantienen corriendo por más tiempo, pero a una velocidad más reducida, porque no necesita correr tan rápido. Y eventualmente, cuando la temperatura se alcanza, se detiene, se apaga para que no haya consumo ninguno. Pero esa es la diferencia básica entre los equipos anteriores y los de ahora, que la electrónica ha ayudado mucho al control de los motores, de los abanicos, y a medir con más precisión los espacios, las temperaturas de las tuberías y todo lo demás, para darle más información al compresor. Ok, bueno, evidentemente Víctor lo hace ver muy fácil, ¿no? Sí. Y cuando vemos un tema tan complejo y Víctor lo explica, se ve muy fácil, y seguro muchas personas que están viendo este podcast tendrán preguntas. Bueno, yo ya con la explicación de Víctor ya quiero un sistema de heat pump en mi casa. Entonces viene una pregunta en términos de AAA. AAA ha venido haciendo un trabajo de ir creciendo, de irse fortaleciendo. Y en este momento AAA tiene una condición de ser contratista con Edison. Y entonces, Víctor, ¿qué en términos de heat pumps, esta condición de ser contratista con Edison, cómo AAA puede beneficiar a personas que quieran instalar estos sistemas en su casa? El ser contratista ya reconocido
Poco en Edison quiere decir que pasamos un proceso de tanto de entrenamiento, de preparación y de conocimiento de lo que estamos haciendo. Y eso nos le da a ellos la garantía de que nosotros vamos a hacer un buen trabajo. Sí. Eso es lo primero. Y después, entonces ellos dicen, ok, como tú sabes de eso y tú vas a hacer un buen trabajo, entonces nosotros tenemos este dinero para la persona que tú le instales el sistema. Los famosos rebates, entonces van condicionados a que sea una persona que ellos pueden confiar, que ellos saben que está preparado, que ya tiene la preparación y que ellos entienden que va a ser un buen trabajo, ellos entienden que va a ser una buena calculación, ellos entienden que cuando ese trabajo se termine, el cliente va a estar satisfecho y entonces ellos le dan la oportunidad de dar ese rebates, que también viene de parte del gobierno, hay otro, pero van todos como unidos. Entonces, cuando ya se puede hacer ese trabajo, esos rebates son instantáneos para el cliente y entonces ese es un incentivo para que la gente que tiene un poquito de miedo se motive para que cambie su sistema. Sí. Eventualmente creo que todo el mundo, aunque tengamos en la mente por lo tradicionalmente, y cómo saco yo mi boiler de mi casa y pongo algo tan pequeño a calentar y a enfriar un espacio grande. Por eso tenemos gente como Víctor que le explica a los clientes, mira, esto tiene una capacidad y esto es lo que lleva a tu casa o tu espacio. En lo personal ya lo he probado, como ustedes saben, yo no recomiendo nada que no por lo menos lo haya visto funcionando como es. Y yo era una de las que de verdad cerrada de que si voy a salir de la casa, apagar el equipo. Cuando vuelvo, lo prendo. Y Víctor me enseñó que no se apagan, que eso debe de tener una temperatura para que no haga quizás los picos que tú estabas hablando, porque cuando yo llego a la casa está entonces caliente y hay que usar más energía para eso. Entonces, la comodidad de esta nueva tecnología, que ya no me tengo que apurar ni por apagar el aire, ni mucho menos. Eso va a ir en un número que me va a dar una temperatura cálida, a gusto, adentro de la casa. Ahora pensamos hacer un nuevo proyecto, que es donde yo vivo, y poder instalarlos ahí también, en esa casa, porque estoy hablando de otro lugar donde vivía, que lo tiene. Ahora, donde vivo, Víctor se va a encargar de hacer ese proyecto. Estoy ansiosa ya por tenerlo, porque la verdad que es muy, muy cómodo y vamos a ir perdiendo ese miedo a lo que tenemos, es aferrarnos a eso antiguo que, por supuesto, lo vemos reflejado en el bill de la luz, en el bill eléctrico de la compañía eléctrica, que está siendo muy costoso todo lo que es esa energía de gas, aceite, todo esto de verdad lo ves, te duele el bolsillo cuando ves esos números. Sin embargo, el gobierno y algunas compañías eléctricas, por ejemplo con Edison, como Víctor dice, está dando los rebates para los dueños de propiedades. Muchos de ellos tienes que calificar, pero otros es sin importar tu income que puedes obtenerlo. Y eso me encanta. Y me encanta que se lo estemos diciendo a nuestra gente para que empiecen a enterarse de todo esto que está revolucionando nuestro entorno, nuestra comunidad, para mejores beneficios y comodidades de nuestras casas.
Y también esos sistemas van reduciendo también las emisiones de CO2, de monóxido de carbono, dióxido de carbono, que se genera bastante con el gas y con el aceite para calentar nuestras casas. Y son cosas que también van cambiando por el asunto de que cuando nosotros empezamos en el negocio, todavía no era aceptado que se usara un sistema de eso como calefacción principal, especialmente en esta zona, en la zona que estaba más fría. ¿Por qué? Porque había todavía un poco de deficiencia en el asunto de cuando está muy frío afuera, iba a calentar menos adentro, igual cuando está muy caliente afuera, iba a enfriar menos adentro. Pero los sistemas también lo han mejorado, han hecho innovaciones tremendas, donde hay equipos que trabajan con una eficiencia 100%, todavía dando la temperatura de afuera en 5 grados o algo de eso. Entonces eso hace que esos equipos sean aceptables para calentar la casa, porque no va a afectarse tanto por la temperatura de afuera. Lógicamente, hasta cierto punto, cuando la temperatura ya está muy bajita, puede haber puede bajar un poquito la eficiencia, pero igual sería cuando tiene la boila. Si está demasiado frío afuera, no es que va a bajar la eficiencia, pero va a aumentar el consumo, va a aumentar mucho el consumo. Entonces, porque mientras más frío está afuera, más aceite se gasta, más gas hay que gastar, porque eso no para. Claro, bueno, escuchar a Víctor evidentemente nos muestra lo importante que es el conocimiento, ¿no? Sí. Y con lo que Armida nos compartía hace un momento, nos hablaba que ella intentaba hacer el uso de la eficiencia energética con sus propias manos. Y creo que nos pasa a todos, ¿no? Sí, creo sí. que a todos nos pasa como querer hacer eficiencia energética apagando el aire, prendiendo el aire, Sí, que sí. hoy no está tan caliente, entonces no lo prendo, sí lo prendo. Y ahora escuchando a Víctor, mi inspiración es: debemos confiar en estos sistemas, debemos confiar Sí. en la innovación tecnológica, porque por eso muchos científicos se han demorado mucho tiempo en construir este tipo de equipos para poder entrar en esa línea, ¿verdad? Sí. Entonces, Víctor, ¿usted aconsejaría que es importante aprender sobre este sistema de heat pumps o no? ¿O cree que sencillamente se instalan y ya? Sí, hay que aprender, porque el mejor cliente que hay es un cliente educado. Sí. Entonces, un cliente educado es una persona que va a darle un mantenimiento a su equipo, que le va a dar un trato a su equipo diferente. Entonces, cuando yo voy como técnico y le doy una explicación, él me va a comprender, me va a entender, va a saber cuáles son los pasos que hay que dar, y es mucho más fácil que nos podemos comunicar. Sí, pero muy bien eso. Creo que en esta media hora hemos cubierto mucha información, así que muchas gracias, Víctor, y les cuento a ustedes que esto tiene una segunda parte. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el episodio siguiente. Este podcast llega a ustedes gracias a AAA Plaza Appliances, Rafelina Salón New York, Lazy Lingerie, Rodríguez Cakes Distributor, Líder Net Global, JDC Electric, Leader Explorer Learning Center, Nancy Rodríguez, una empresa más humana, Armida Peña. Gracias por acompañarnos en Construyendo mi Legado. Esperamos que las historias que compartimos te hayan inspirado a crear el tuyo. Suscríbete y síguenos en redes sociales para más inspiración. Sigue construyendo tu legado.